¿cómo se llama? Y un desequilibrio en lo que es la proteasa y la antiproteasa, que tenemos, que va a ser la deficiencia congénita de lo que es la alfa-1 antitripsina, y esto van a provocar lo que es la destrucción de la pared alveolar. Vamos a tener etapas tempranas y una etapa moderada grave. Tenemos en las etapas tempranas, que van a ser principalmente la fuente de obstrucción es el desarrollo de inflamación en los bronquiolos respiratorios. Si se detecta a tiempo y se maneja adecuadamente, aquí es posible que la inflamación de esas vías pequeñas se reduzca y disminuya la obstrucción. Mientras que en la enfermedad moderada o grave, el enfisema de recuperación elástica en los alvéolos es el mecanismo principal de la obstrucción aérea y este es ya irreversible. Los cambios vasculares en los pulmones se desarrollan de forma simultánea a lo largo de la obstrucción de la vía respiratoria. Tenemos el recubrimiento interno de las arterias y de las arteriolas que irrigan los pulmones, se engrosa y se forma y se torna fibrótico y contribuye aún más a la destrucción de los alvéolos y capilares. Y aquí los patrones de destrucción alveolar ocurren en los bronquiolos respiratorios, como ya lo mencioné, y se esparcen a la periferia. Ya, continúa con la siguiente. Ya. Aquí tenemos que el enfisema se debe a la descomposición de la elastina. Luis, ponme el primer slide. Ya. Luis, ese gráfico que tienes tú ahí, ¿qué significa? Los dos gráficos que tienes acá a mano derecha, viéndote a mano derecha. El hombre. ¿Qué significa ese gráfico? Explícame ese gráfico. ¿Para qué pusiste ese gráfico? Continúa. Después voy a explicar lo que contribuye al soplador. Pero ¿por qué pones ese gráfico si no lo vas a explicar, bro? Yo cuando pongo un slide, pongo un slide y pongo algo, es para explicar el gráfico. Porque yo te pregunto, ¿qué significa ese gráfico y qué significa el gráfico de abajo? ¿Qué significa el gráfico de abajo? Aquí vemos vamos a ver cómo va a ocurrir la destrucción de las paredes alveolares. Vamos a tener aquí unos tabiques débiles que va por su destrucción y aquí no vamos a ver lo que es la estructura de los alvéolos. Para ti, ¿qué es el enfisema, Luis? ¿Qué es el enfisema pulmonar obstructivo crónico? ¿Qué es? ¿Qué sería? Ya con todo lo que has hablado. Ya, es una enfermedad producida en que se producen los fumadores, también por otros agentes ambientales y también principalmente es por la predisposición genética. Lo que es el desequilibrio de la proteasa y proteasas y antiproteasas, lo que es la... A ver, explícame alfa-1 antitripsina. Ya. ¿Qué tiene que ver la alfa-1 antitripsina aquí? ¿Qué tiene que ver? Cuéntame, y la alfa-1 antitripsina va a inhibir a la elastasa, ya que la elastasa se va a comenzar a... La elastasa se atribuye a la destrucción de lo que es la elastina de los alvéolos. Pero si inhibe la acción de la elastasa, significa que la elastasa no va a funcionar. Entonces, si inhibe la acción si inhibe la acción de una proteasa, como la elastasa, ¿no? Inhibe la acción, que significa que no funciona, no va a funcionar porque está inhibida por la alfa-1 antitripsina.
¿Cómo es eso? O sea, los agentes van a provocar lo que es una respuesta respuestas inflamatorias, donde van a traer a los diferentes de agentes del sistema inmunitario que van a provocar la inflamación que va a producir, y aquí Pero ¿cómo? Lo que quiero que me explique Luis es cómo. El cómo y el por qué. ¿Cómo y el por qué? El cómo y el por qué se provoca el enfisema pulmonar. Ya, ya. O sea, entonces el humo del tabaco va a incrementar la liberación de la elastasa, que la elastasa va a destruir Pon el las... otro gráfico para que te vayas guiando en el otro gráfico. En el otro gráfico estaba algo. Ahí, vamos. Ya, Mira, más o menos así, te voy a decir una cosa, Luis, te voy a decir una cosa, y a todos muchachos, a todos ustedes. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, el EPOC abarca dos enfermedades, ¿la verdad? La bronquitis crónica y el enfisema pulmonar crónico. Eso es EPOC, abarca esas dos enfermedades, cuya condición sine qua non siempre va a ser el humo del tabaco, en ambas dos siempre va a ser el humo del tabaco, ¿no? O sea, ya todo esto se sabe, ya se sabe que es el humo del tabaco, pero, Luis, te hago una pregunta. ya, Hay ok. mucho EPOC en el páramo, en la región interandina, en Cañar, en la provincia de Cotopaxi, hay mucho EPOC. Pero que resulta que ese EPOC no se provoca por el tabaco. ¿Por qué se produce ese EPOC? Por lo que cocinan algunas personas en leña, y ese humo es tóxico. O sea, también puede Así producir. es. La misma acción que hace el tabaco lo puede hacer la leña o el carbón, Sí, allá por cuando eso se cocinan en también, fogones. Sí, muy bien. También, lógicamente, lo del humo de los carros y todo eso. ¿No? Muy bien, continúa. Explique ese gráfico. ya. Entonces tenemos, ya como lo mencionamos, el tabaquismo, que va a provocar la alteración de las células inmunitarias. Ahí van a provocar la liberación de la elastasa, que esta tiene va a, ¿cómo es? A destruir lo que es las fibras elásticas de los alvéolos. Ya. Y en cambio, cuando está el equilibrio de la producción de antitripsina normal, entonces va a actuar y va a inhibir para que no se produzca el enfisema, no se destruyan las paredes alveolares. Por eso te estoy preguntando, Luis, ¿qué acción tiene la antitripsina? Y la antitripsina de inhibir a la elastasa. Pero, ¿de dónde sale? Es un... se produce, ¿cómo es? A ver, vamos a ver, la alfa-1 antitripsina es una antiproteasa que va a estar codificada en el cromosoma 14, si no estoy mal. Ya. No, no es así, Luis, no es así. Sigue, continúa tu exposición, pero no es así. Ya después vemos. Continúa. Continúa, te escucho. Ya. A ver, continúo con la siguiente. Ya. Entonces tenemos a los tipos de enfisema. Vamos a tener principalmente a 4 tipos. Tenemos al tipo centroacinar, o centro ¿Qué es lobular. eso? Ya.
¿Qué es eso? Y aquí ¿Qué cosa es eso? aquí se va a producir la ¿Qué es? destrucción de ¿Pero qué la... son? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que me estás presentando? ¿Qué A es ver, eso, Luis? a ver. ¿Qué es? A ver, o sea, aquí vamos a ver lo que es dónde va a estar producido los enfisemas, porque vamos a tener unos que van a estar más a la periferia de lo que es los sacos alveolares y, y, y en cambio, en lo que concierne a el enfisema centrolobular, va a ser más a lo que es más entre lo que es los bronquiolos, en lo que es los bronquiolos respiratorios, los Luis, arcos alveolares. Luis. Gracias, Luis. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue la exposición después de Luis? Doctor, continuamos con bronquitis crónica. No se le escucha, tiene el micrófono Sí, apagado. por supuesto. ¿Quién sigue? ¿Quién Yo, sigue? Camila Grijalva, yo voy a seguir con Ya, bronquitis crónica. Cambia la diapositiva, Camila, por vamos. favor. Ya, entonces primero vamos a definir qué es la bronquitis crónica. Esta de aquí se va a considerar cuando hay una persistencia de tos productiva que persiste durante al menos 3 meses consecutivos en un periodo de 2 años. Esta tos ha estado en estado persistente durante muchos años con un incremento gradual de las exacerbaciones agudas que producen esputo purulento. Estas de aquí representan la obstrucción de las vías respiratorias mayores y pequeñas. ¿Puedes continuar con la siguiente? Ya. Ahora vamos a tener la fisiopatología. Esta es aquí, bueno, como ya sabemos, en la bronquitis crónica va a haber una irritación, en las vías respiratorias. Entonces, las características van a ser primero la parálisis ciliar de las células de la mucosa respiratoria. Esto es ocasionado debido a una retención de la secreción de moco por las células caliciformes, incrementando enormemente el riesgo de las infecciones secundarias. Luego vamos a tener la inflamación de la mucosa bronquial y alveolar con infiltraciones de los neutrófilos y un incremento de la acumulación de las proteínas, de las proteasas tóxicas. Esto va a causar una destrucción de la epitelio ciliar. Dígame, doctor. Camila, la misma pregunta que le dije antes a Luis, la misma pregunta. No, ¿qué es la bronquitis crónica? Ya, va a ser una enfermedad que se da cuando hay tos persistente, aguda, durante al menos 3 meses. O sea, si yo tengo 3 meses de tos, ya soy bronquítico crónico. No necesariamente, porque tiene que haber un lapso de 2 Entonces, años. ¿cuál es el concepto? Entonces, ¿cómo es el concepto? La tos grave durante 3 meses que ha incrementado gradual, tos grave que ha incrementado durante un periodo de 2 años. Sin embargo, ya se convierte en bronquitis crónica y se puede diagnosticar como tal cuando hay un lapso de 3 meses donde estas tos no ha parado. Pues por eso te digo, o sea que si en 2 meses, 3 meses no me para la tos, ya soy bronquítico crónico. Sí. No. O sea, si ha habido este lapso de 2 años. Porque los tuberculosos tienen hasta más de 3 meses tos y no son bronquíticos crónicos, son tuberculosos. Yeah. Por eso, ¿cuál es el concepto de bronquitis crónica? Hay un concepto ya establecido, doctora. Cuando el examen viral es negativo. No tiene nada que ver el examen viral, doctora. No tiene nada que ser el examen viral. No, es más, por gusto lo mete usted aquí. Por gusto lo metió aquí el examen viral. ¿Cuál es el concepto de bronquitis crónica? Lo mismo que le pregunté a tu compañero cuando le dije, ¿cuál es el concepto de POC?
¿Cuál es el concepto de enfisema pulmonar? Y nunca me dio el concepto de enfisema pulmonar. Entonces, por eso te pregunto a ti, ¿cuál es el concepto de bronquitis crónica? O sea, de lo que yo leí es lo que le pude decir, que cuando hay una tos con exacerbaciones durante 3 meses, en un lapso, o sea, durante 3 meses consecutivos después de un lapso de 2 años donde ha habido esta tos constante, sin haber una Ese es el causa concepto, aparente. doctora Camila, recién me das el concepto. Ese es el concepto de bronquitis crónica, doctora. Tos persistente durante 3 meses continuos, durante 2 años seguidos. Cuando un paciente tiene una tos persistente durante 3 meses seguidos, durante 2 años continuos, está encasillado en el concepto de bronquitis crónica. Facilito. Facilito, porque los tuberculosos pueden tener hasta, tú me dices, tos por 3 meses. Los tuberculosos tienen tos por 3 meses y más. Los asmáticos tienen tos por más de 3 meses, por año y más. Y no son bronquíticos crónicos. El concepto de bronquitis crónico está dada por tos persistente durante 3 meses, por 2 años seguidos. Ese es el concepto. Ahí se lo encasilla al paciente como bronquitis crónica, cuya fisiopatología es, ¿cuál es, Camila? Ya, como ya le expliqué, tenemos No primero... lo explicaste, como no lo explicaste, explícalo. Ya, tenemos la parálisis ciliar de las células mucosas respiratorias. Esto ocasiona la retención de la secreción de moco de las células caliciformes, que incrementan el riesgo de que hayan infecciones secundarias. Entonces, de ahí tenemos la inflamación de la mucosa bronquial y alveolar con la infiltración de los neutrófilos y un incremento de la acumulación de las proteasas tóxicas. Esto causa una destrucción... ¿Y qué tal si yo te dijera que la bronquitis crónica es la hipertrofia glandular con hipersecreción? Creo que también... O sea, creo no es, no creo, es. La bronquitis crónica se caracteriza por hipertrofia de las glándulas, de las glándulas mucosas, del bronquio, de las células caliciformes, ¿te acuerdas que yo te hablé la vez pasada que habían 3 tipos de células en los bronquios? La célula caliciforme, la célula ciliar y lógicamente la escamosa, que son la del epitelio del tracto respiratorio superior. Sí. ¿No? Por eso que los cánceres de tracto respiratorio superior se llaman carcinoma escamoso o células escamosas. Así les dije la vez pasada. Acá las células caliciformes, aquí Recording en la in progress. las células caliciformes se hipertrofian. ¿Eso qué significa, doctora? Va a haber un incremento del tamaño de estas células. ¿Y qué más? Y también, o sea, aparte del incremento del tamaño, por esto estas van a producir más moco, porque las caliciformes son las que producen el moco. ¿Y si produce más moco, qué se llama? ¿Incremento de qué? ¿Del tamaño y función. No sé. Por eso, pues funcionan más, pues. Se incrementa de tamaño y funciona más, doctora. Cuando un músculo se incrementa de tamaño, más función tiene, porque tiene más función. Claro, si como esto va a estar más grande, también van a producir. ¿Cómo se llama? ¿Y eso cómo se llama? Cuando hay aumento del tamaño de la célula con aumento de su función, ¿cómo se llama eso? Hipertrofia. Hipertrofia, pues, doctora, la primera clase. ¿No se acuerda de la primera clase usted? Sí, doctor. Y entonces, ¿por qué me titubea? Y entonces, si se incrementa su función, ¿qué más va a haber en la bronquitis crónica? ¿Qué va a haber? Moco. Va a haber obstrucción por moco. ¿Hiper qué? Hiperplasia. No, doctora. ¿Cómo va a decir hiperplasia? Pues, doctora, si estamos hipersecreción de moco. Hipersecreción de moco, pues, doctora. Hipersecreción de moco. Pero si está facilito. Yo estoy viendo su gelay y estoy leyendo su gelay. Yo no sé por qué no puede leer su gelay. Entonces, la bronquitis crónica. Vuelve y repita. ¿Qué es la bronquitis crónica? Ya, la bronquitis crónica es cuando hay una tos intermitente durante 3 meses. Intermitente no. No intermitente, sí. ¿Cómo va a ser intermitente, pues? Intermitente es que va y viene, va y viene. No.
Tos continua. Continua. Siga. ¿Qué más? Tenemos el espasmo bronquial con obstrucción Tos bronquial. continua. Tos continua. Ya. ¿Qué Tos más? continua durante un periodo durante 3 meses en un periodo de 2 años. Eso es. Cuya fisiopatología es La parálisis ciliar de las células mucosas respiratorias, una hipersecreción mucosa, una hipertrofia de las células del alveolo, las células caliciformes, de los cilios. facilito. Ya está el concepto. Sí. Ya, pues continúa ahora sí. Ya. ¿Qué hace esa secreción? ¿Qué hace esa secreción? ¿Qué hace esa hipertrofia en los bronquios? ¿Qué provoca? Va a haber una obstrucción en las vías respiratorias que va a provocar las Eso. sibilancias, que son los sonidos que hacen las personas cuando no pueden respirar bien, tos. O sea que si yo no puedo respirar bien, hago sibilancia, doctora. No diga eso. No necesariamente, cuando el moco ya. ahí también. No se mete en clínica, doctora, que después vemos clínica. Ahorita estamos en fisiopatología. Ya. Inflamación de la mucosa bronquial y los alveolos. Muy bien. Siga, continúe. Ya. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ya. Patogenia, cuéntenos. Ya, la característica de la hipersecreción de moco que comienza en las vías respiratorias grandes, la causa más importante es el tabaquismo. Estas aquí también puede ser causado por irritantes ambientales que inducen a la hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y los bronquios, como el aumento de las células caliciformes secretoras de mucina y de la superficie epitelial de los bronquios de menor tamaño y bronquiolos. Esta hipersecreción de moco define el proceso de la afectación de los bronquios de la vía respiratoria grande y la obstrucción del flujo aéreo de la bronquitis crónica relacionada con la hipertrofia de las glándulas submucosas de la tráquea y de los bronquios. La hipersecreción de la mucosidad en las vías respiratorias grandes es la causa de la sobreproducción del esputro justo con los cambios que acompañan las vías respiratorias pequeñas, que son los bronquios pequeños y los bronquiolos. También son importantes en la fisiología, en la obstrucción de las vías respiratorias que presentan bronquitis crónica. En los términos histológicos... Pérez Marisa. Pérez Marisa. Sí, doctor, dígame. Marisa, aquí tu compañera está diciendo que la bronquitis crónica existe hipersecreción de las células caliciformes por una ¿hiper qué? ¿Hiper qué? ¿Por qué hay hipersecreción de la mucosa en una bronquitis crónica? Por hipersecreción de mucosidad. Ya eso ya dije yo, pero ¿por qué hay esa hipersecreción? Por una hipertrofia. ¿De quién? ¿De quién, doctora? De las glándulas mucosas. ¿Cómo que las glándulas mucosas? Ahí no hay glándula mucosa, doctora. Ahí no hay glándula mucosa. De las células caliciformes sería. De las células caliciformes, doctora. El epitelio bronquial tiene células caliciformes. No habíamos quedado en eso. Tenía células ciliares. ¿Habíamos quedado en eso o no habíamos quedado? Marisa, ¿habíamos quedado o no en eso? Sí, doctor. ¿Y entonces por qué se traba, doctora? No se me traben, doctores. No puede ser que ya clase pasada, lo primero que le dije es que las clases son concadenadas. Todas son concadenadas. La primera clase se concadena con la segunda con la tercera con la cuarta. Así se va encadenando todito, se va encadenando. Por eso que tienen que estudiar, saber, para poder responder. Porque si no responde, va a la mala. Va a la mala. Muy bien, doctora, sigamos con la expositora. Expositora, continúe, expositora. Digo yo. Ya, entonces... Camila, sí, aquí la pregunta es, aquí te voy a hacer una pregunta clave en tu slide que pusiste, en el slide que tienes ahí. ¿Ya? ¿Qué significa el slide abajo? ¿El de la derecha? ¿El de abajo? El de la derecha de abajo, sí. Bueno, ahí está.
Ahí está, en la derecha abajo está representada la ruptura de la membrana de los alvéolos. O quiere, más bien dice el de la placa No quiero histológica. nada, quiero que me expliques. O quiere que le explique el de la placa histológica. Explíqueme. No, quiero que me explique el gráfico que tienes ahí, el que te acabé de preguntar. Ya, en el gráfico ahí está el enfisema, que es lo de la ruptura Ya. de la membrana alveolar. ¿Qué significa eso? Bueno, pues como los conductos alveolares están expandidos. Como se puede ver aquí, no están definidos. ¿Por qué ponen un gráfico si no lo van a hacer, no lo van a explicar? Cuando una persona pone un gráfico, un slide, es porque lo voy a explicar. Por eso te pregunto, explícame ese gráfico. Por eso, en el gráfico se puede ver la destrucción de ¿Qué la tiene pared que ver con alveolar. ¿qué tiene que ver con la bronquitis crónica que estás Era explicando? porque el tema general era EPOC. Y como el EPOC está... Ya, entonces, explícame el gráfico. Bueno, como el tema general de esto era EPOC, entonces el EPOC está constituido por la bronquitis crónica y el enfisema. Por eso está esa imagen ahí. Nada más así, para que el uno es enfisema, el otro bronquitis. Sí. No, mentira, doctora, por eso no es ese gráfico. No, ese gráfico es para explicar la diferencia entre la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Para eso es este gráfico. Para eso. ¿Cuál es la diferencia? Es que el enfisema pulmonar es un enfisema, es una enfermedad, como tú te das cuenta ahí, seca. Ahí no hay hipersecreción, bronquial. Ahí hay destrucción de los tabiques interalveolares. ¿Te acuerdas cuando te decía que los alvéolos era como un racimo de uva? Era como un racimo de uva, uno encima de otro, pero muchas veces, por acción de la elastasa, esos tabiques son corroídos, son dañados y son destruidos. Y se destruyen esos tabiques que hay entre una bolita y otra, y forman una bolota. Esa bolota, esa enfisema grandotote, es lo que se llama enfisema pulmonar. Es una enfermedad seca, a diferencia de la bronquitis crónica, que en la bronquitis crónica sí hay hipersecreción bronquial por hipertrofia de las células caliciformes, Esas células que ya anteriormente vimos en la primera clase o en la segunda clase, que vimos que tapizan a los bronquios, ¿no es verdad? Porque las células ciliares, ¿para qué sirven, Camila? Sirven para mover el moco. Exactamente, las células ciliares mueven el moco hacia el exterior. Es un mecanismo de defensa, Camila. ¿No? El moco lo atrapa. El moco atrapa todas las impurezas que vienen en el aire. El moco lo atrapa y las células ciliares las sacan. Lo mueven hasta el exterior. Lo mueven al exterior. Así es. Así es, Camila, así es. Muy bien, sigue el gráfico. Ahora explico. ¿Qué más tienes que hablar? Ya no tienes que hablar nada más. En el gráfico de la izquierda, pues podemos ver lo que usted viene explicando, que se puede ver aquí la luz en el bronquiolo y se ve el epitelio que está inflamado, o sea, hay una hiperplasia y una hiperplasia de las células caliciformes. Dale hiperplasia. Hipertrofia. Doctora, ¿qué es la hiperplasia? Cuénteme. La hiperplasia es el aumento de las células en número. ¿Qué es hiperplasia? El aumento de las células en número. ¿Y la hipertrofia? El aumento del tamaño de las células. Entonces, ¿qué hay ahí? Una hipertrofia. Oh, ya. El aumento del tamaño y aumento de su función. El aumento de su función. Oiga, Camila, ¿usted ve en la primera clase? Sí, doctor. Ya. Mire, hemos repetido la primera clase, Camila. Hemos repetido esto es primera clase. Por eso, ¿qué les dije yo? Vengan estudiando clase a clase, porque clase a clase es como vamos a ir viendo estas patologías. Es clase a clase. Sí, la verdad yo le decía... Clase a clase le voy a preguntar. Yo le decía hiperplasia porque yo había leído que también había hiperplasia, o sea, habían las dos cosas. Pero si usted dice que no... Si usted yo nada, ahí dice hipertrofia.
En su slide. Póngale like primero. Ahí que dice, hipertrofia glandular con hipersecreción. Sí. Y esto es slide, no es el mío. O sea, tú eres una mentirosa porque me estás poniendo una mentira ahí, pues. En la otra diapositiva también está. ¿Y entonces qué es? ¿Hiperplasia, hipertrofia? Yo había leído que eran las dos. Había leído que era la 2. Sí. Porque no aumenta el número de células, aumenta el tamaño de la célula. Sí, ahora Muy bien, doctora, lo tengo más continúe, doctora. Porque la clase la estoy dando yo, la exposición la estoy dando yo, no usted. La siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Ahora vamos a ver la morfología. Ahora sí vamos a ver por qué dices tú hiperplasia. Vamos. Ya. Entonces, la característica de la bronquitis crónica es el aumento del tamaño de las glándulas secretorias del moco de la tráquea, en los bronquios principales. Ya. Y la bronquitis crónica, que es la enfermedad de las vías respiratorias pequeñas, se caracteriza por la metaplasia de las células caliciformes, que van a presentar tapones mucosos y la inflamación y fibrosis. En el resultado de varios cambios de los bronquios y los bronquiolos se representa una lesión crónica que incluye la inflamación crónica de la vía respiratoria, la hipertrofia e hiperplasia de las glándulas submucosas bronquiales, la hiperplasia del músculo liso bronquial y la A ver, vamos, Camilita. Vamos, Camilita. Léeme el último ítems. El último dice engrosamiento de la pared bronquial y desarrollo de fibrosis. No, mi amor. A ver. El segundo bloque que tienes ahí, léelo. Dice hipertrofia e hiperplasia de las glándulas submucosas bronquiales. Eso, de las glándulas submucosas. ¿O qué tiene que ver con las células caliciformes? Si las células caliciformes están en la mucosa. Claro. ¿Quiénes son las que se hipertrofian? Las células caliciformes. ¿Quiénes que son los que sufren hiperplasia? Las glándulas de la submucosa bronquial. ¿Qué tiene que ver eso con lo uno? ¿Se da cuenta? Ajá. Siga, el tercer ítem. El tercero. Hiperplasia del músculo liso bronquial. Ahí sí hay hiperplasia del músculo bronquial. Ahí sí, el músculo bronquial aumenta de su tamaño a expensa de su célula, aumenta la cantidad de células y aumenta su tamaño. Así es, eso sí está determinado, muy bien determinado. Siga, ¿qué más hay? Metaplasia epidermoide. Eso, hay metaplasia. ¿Y qué es metaplasia, Camilita? Cuéntenos, ¿qué es metaplasia? La metaplasia es cuando hay un cambio celular, o sea, que cambia de un tipo celular a otro. Así es. ¿Y por qué está cambiada la celularidad en la paciente con bronquitis crónico? ¿Por qué está cambiado? Porque hay una lesión constante ¿De quién? De estas células. ¿De quién? ¿De quién? Sería del epitelio de la célula. No. Hay un mecanismo irritante. Porque la etiopatogenia de la metaplasia es que siempre va a haber un mecanismo irritante, una lesión irritante. Entonces acá hay una metaplasia epidermoide, ¿verdad? Es verdad, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque hay... Preguntemos al público, Camilita. ¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? ¿Por qué hay una metaplasia en la bronquitis crónica? ¿Quién se la sabe, público? Doctor, diría que en respuesta a la tos constante... Diría no, es... En respuesta a la tos constante que existe durante los... No, negativo. Otro. ¿Por el tabaco? Por el tabaco, pues, doctores. ¿Qué fue lo que le dije primero cuando yo le dije metaplasia de las células ciliares? ¿Qué le dije yo? ¿Por el tabaco? ¿O no? ¿Sí le dije eso o no le dije eso? Dana, ¿qué tú dices? Sí, doctor, sí lo mencioné. Cuando hay un paciente que fuma constantemente, va a haber una metaplasia, lógicamente, va a haber una metaplasia, pues, en el epitelio, pues, bronquial. Va a haber una metaplasia en el epitelio bronquial.
Así les dije, así yo les dije. Yo me acuerdo de eso. Todavía me acuerdo, Camilita, de eso. Fue la primera clase. Vuelvo y repito, si ustedes no estuvieron en la primera clase, es difícil que entren en la segunda y la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. Cuando lleguemos a la 10ª clase se van a dar cuenta que han utilizado todo. Muy bien. ¿Qué más hay? Engrosamiento de la pared bronquial y desarrollo de fibrosis. Así es, así es. Y el paciente termina fibrosado. Muy bien, Camilita. Muy bien. Y ahí no. Gracias, doctor. Ahí, francamente, me hizo recordar cuando yo era estudiante. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Doctor, sigue la teletaxia. Ya vamos a teletaxia, ahí vamos. Ya. Vamos a dar con la teletaxia, que se le va a conocer como el colapso, porque va a ser la pérdida del volumen pulmonar producido por la expansión inadecuada de los espacios aéreos. Esto va a producir derivación de la sangre oxigenada inadecuadamente procedente de las arterias. De estas arterias específicamente de las pulmonares que van hacia las venas, lo que va a dar lugar a un equilibrio ventilación-perfusión y a la hipopsia. Sofía. Sí, doctor. Sofía, eres tú, ¿no? Sofía. Sí. ¿Qué es atelectasia? Es el colapso y la pérdida de volumen pulmonar que se va a producir por la expansión inadecuada de los espacios aéreos. El colapso pulmonar, cuando el pulmón está colapsado, contraído. Sí. No está expandido. Así es, esa es atelectasia. Cuando un pulmón está contraído, colapsado, eso se llama atelectasia. Muy bien, continúen. Siguiente, por favor. Vamos a tener la clasificación de la teletaxia. Este mecanismo subyacente y la distribución del colapso alveolar de la teletaxia se va a clasificar de 3 formas. En primero tenemos la ateletaxia por reabsorción. En la imagen que tenemos ahí, que es como un gráfico, ahí está explicado paso por paso. No sé si la pueden leer, pero se las voy a explicar. Esta teletaxia por reabsorción se va a producir cuando una obstrucción impide que el aire va a llegar a las vías respiratorias distales. Este aire ya presente se va a absorber gradualmente y se va a producir un colapso alveolar. En función de la gravedad de la obstrucción de las vías respiratorias, se puede afectar un pulmón entero o un lóbulo completo o unos más segmentos del pulmón. Una de las causas más frecuentes del colapso por reabsorción es la obstrucción de un bronquio por ya sea un tapón mucoso o purulento. Esto con más frecuencia se va a producir en el postoperatorio, aunque también puede aparecer como una complicación del asma bronquial, específicamente de la bronquiotaxis, de una bronquitis crónica, ya sea de un tumor, de una aspiración de cuerpos extraños. Esto particularmente va a ser en los niños. No sé si abajo ven que dicen que... Dígame, doctor. Este tipo de atelectasia que está hablando usted, ¿qué tipo de problema provoca? ¿Qué tipo de problema provoca a nivel pulmonar? Puede provocar amiloidosis. No, ¿qué tipo de problema provoca? Ventilatorio, A. Ventilatorio. De difusión, B. ¿De cuál? De perfusión, doctor. De ventilación porque hay una obstrucción. Es ventilatorio, así es. Porque hay una obstrucción. Es ventilatorio, así es. Hay una insuficiencia respiratoria de índole ventilatorio. Muy bien. Vamos, continúen. Ya. La causa principal de la atelectasia es la obstructiva. Sí, muy bien. Abajo de la diapositiva dice que el mediastino que cubre la caja torácica se va a desplazar hacia el pulmón atelectáxico. Les voy a explicar un poquito la imagen de dibujito que tenemos ahí, donde vemos el pulmón un poco recogido, por decirlo así. En esta imagen donde vemos como unos puntitos, lo que ha ocurrido es que el pulmón ha entrado en un colapso. Por lo tanto, el pulmón se va a encontrar más pequeño de lo normal. Y este pulmón ha dejado un espacio vacío. El mediastino, al ver que este espacio vacío está ahí, lo que trata es de, por decirlo así, rellenar este hueco o rellenar este espacio que está viendo. Es por eso que vamos a ver que el mediastino se va a desplazar hacia el pulmón atelectáxico. Por eso puse eso específicamente ahí. Sí, siguiente, por favor.
Tenemos la segunda, que es la teletaxia por comprensión. Esta teletaxia está también denominada como teletaxia pasiva o por relajación. Esta habitualmente se va a asociar por acumulaciones de líquido, sangre o aire dentro de la cavidad pleural que van a colapsar mecánicamente el pulmón adyacente. Con frecuencia va a ocurrir aquí en los derrames pleurales producidos por la mayoría de veces por la insuficiencia cardíaca congestiva. La extravasación del aire hacia la cavidad pleural, denominado neumotórax, también va a producir la teletaxia por comprensión. A medida que la teletaxia basal, debido a la posición elevada del diafragma, al ser observada en pacientes encamados, en aquellos con asistitis y durante una cirugía o después de esto. Abajo dice el mediastino, de la diapositiva dice el mediastino se desplaza alejándose del pulmón colapsado. Va a pasar lo contrario de la teletaxia por reabsorción, que vamos a ver aquí. No sé si ven un espacio ahí en la diapositiva. Ese espacio se debe a que, como ya dije, esta teletaxia se va a dar habitualmente por acumulaciones de líquido, sangre o aire dentro de esta cavidad pleural. Como el mediastino ve ese espacio, no va a dejar que se adhiera al pulmón, sino es que va a desplazarse. No sé si me hice entender. No, pero continúa, está muy bien. Tenemos la teletaxia. No, muy bien, no, en realidad está bien. Sí, sigue, Sofía, déjame que a mí te hago la pregunta. Ya, siguiente diapositiva, por favor. Por último, tenemos la teletaxia por contracción. Esta teletaxia se produce por contracción o también denominada por cicatrización cuando hay cambios fibróticos locales o generalizados en el pulmón o de la pleura. Van a dificultar la expansión y aumentan el retroceso elástico durante la expiración. Esta teletaxia es potencialmente reversible y se va a tratar rápidamente para evitar la hipoxemia y la infección superpuesta del pulmón colapsado. Eso es todo de la teletaxia. Ahí termina esta teletaxia. Sí, ahí termina esta teletaxia. Muy bien. Ahí faltó bastante, Sofía. Faltó bastante, ¿eh? Pero bueno, ya ahí vamos avanzando. Faltó bastante. Bueno, doctores, chicos. Por favor. Vengan estudiando más, vengan estudiando un poquito más, porque no es posible de que no manejen el tema. Si se da un tema, manejen el tema, manejen el tema, ¿no? Hoy día las exposiciones no que han estado brillantes, no, al contrario, no han estado brillantes, ¿no? Y son, créanme que son temas muy bonitos, ¿no? Tanto la de POC, la bronquitis, el enfisema, telectasia, son temas muy bonitos, ¿no? Que en realidad debieron haberlo estudiado de un poquito más, de otra manera. De aquí que sigue, cor pulmonar creo que había, ¿no? Cor pulmonar. ¿Quién está a cargo de cor pulmonar? Yadi, ¿tú? Yo, doctor. Buenas tardes. Yadi, te dejamos para la otra. No, doctor, No, doctor. Génesis Aguilera está para cor pulmonar. ¿Quién está con cor pulmonar? Génesis Aguilera. Génesis. Ya, Génesis, ya. Génesis, entonces, Génesis, te dejamos para el día sábado. Ya, ok. Ven estudiándolo bien, Génesis, porque... Pero mira cómo estoy ahorita. ¿Sí te das cuenta? Me voy a poner una tableta de Isordil debajo de la lengua porque estoy a punto de infartarme, ¿no? Bueno, entonces, Génesis, la próxima clase vemos cor pulmonar, o como decimos nosotros, corazón pulmonar, porque así se denomina, el corazón pulmonar, ¿no es verdad? Entonces, vas a estudiarlo bien, estudiando bien la fisiopatología del cor pulmonar, porque es una fisiopatología muy bonita, en realidad. A mí me encanta. Este capítulo que ustedes están dando, a mí me encanta. El enfisema pulmonar, el bronquitis, todo esto me gusta mucho el cor pulmonar, todo esto, me gusta mucho.
¿no? Entonces, por eso que a veces me siento apasionado, pero me quitan la pasión, pues, ¿no? Entonces, ahí voy. Entonces, Génesis, la próxima clase estamos hablando de eso. Compañeritos todos, vengan estudiando, por favor, vengan estudiando, compañeritos, para que no tener problemas durante la clase. La próxima clase, hoy es una clase poquilla, en realidad, me disculpo porque en realidad el sistema está súper quemable esto, pero bueno, nos conectamos. El día, ya vamos avanzando. El día sábado avanzamos un poquito más, el día sábado yo expongo, me toca exponer algo y de ahí expondrá a Génesis después de mí, ¿verdad? Así va a ser Génesis. Yo voy a explicar el día sábado, voy a explicar pues lo que se explicó el día de hoy. Siempre yo le acentúo las clases, ¿no? El día sábado yo explico sobre EPOC, bronquitis, asma y ¿qué más hemos visto? Y atelectasia. Entonces el día sábado yo le acentúo eso, le dejo bien asentados los conceptos y listo. Y ahí posteriormente sigue Génesis con su exposición y seguimos avanzando. Génesis, el que sigue atrás de Génesis. ¿Ah? ¿Estamos bien? Sí, jóvenes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tenga la bondad, doctor, ayúdeme con algo. Yo no tengo grupo de exposición. Lo que sucede es que tuve un problema con un asentamiento de mi nota y recién el día viernes pude matricularme y hoy es mi primera clase. O sea que recién eres del grupo. Sí, recién logré matricularme el día viernes. ¿El día? El día viernes, doctor. Pero no te tengo en mi lista. Porque ya, por ejemplo, en la clase que vi en la mañana, ya salí en la lista.